Quiero ahora sí compartirles la palabra de Dios para hoy, ¿sí? Estuve leyendo mucho material, así que antes de empezar les quiero recomendar dos libros que tienen que ver mucho con la serie y que han inspirado. Si ustedes los llegan a leer van a ver que muchas cosas de las que yo estoy hablando están extraídas de ahí y de otros libros también, pero estos dos se los voy a recomendar hoy, ¿sí? El primero se llama de Rick Warren, El poder de Dios para transformar su vida, ¿sí? No sé cómo lo puede conseguir, calculo que por Mercado Libre lo podrá conseguir. Y el otro es Controlando sus emociones, de Joyce Meyer, en vez de que sus emociones los controlen a usted, ¿sí? Este tiene mucho que ver con lo de hoy, pero los dos tienen que ver con la serie, ¿sí? ¿Estamos bien? Así que esos dos libros les quería recomendar para que ustedes puedan profundizar en lo que es esta serie, ¿sí? Porque hoy quiero hablar de cómo sanar mis emociones y mantenerlas saludables. Vamos a tratar de entender un poquito qué son las emociones. El diccionario de la Real Academia Española indica que las emociones son un estado, si no después le pregunta a Gisela que está por ahí con el bebé, pero, y ella me va a decir, no pastor, no es eso así, me va a corregir. Las emociones son un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos. Dicho en criollo, el que se quema con leche. Exactamente, usted tiene una reacción que le trae un recuerdo, algo que usted tiene una idea y entonces tiene una reacción, ¿sí? Así que muchas veces es muy difícil poder controlar nuestras emociones, ¿sí? Son muy complicadas y es difícil de expresar porque eso que queremos que no salga, sale. Y lo que queremos que salga, no sale. Ayer me causó tanta gracia porque entré a una de las clases de la tarde de juego que estaba funcionando de maravilla, la verdad que... Y entré a una de las clases y uno de los chicos, no lo voy a deschavar, pero me causó tanta gracia, voy a decir esto, fue algo gracioso para mí, ¿no? No lo tomé a mal para nada. Me dice, pastor, ¿por qué usted está pelón? Aparte me lo dijo en neutro, ¿no? Me dice, pastor, ¿por qué usted está pelón? Yo le dije, no es pelón, querido, le digo. Es moda, es moda. Ahora, fíjese esto, ¿no? Uno lo toma como un chiste, pero muchas veces me ha pasado de hacer un chiste a una persona y que la persona lo tomara mal, herir sus sentimientos, que de repente, uy, se puso mal y se fue. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, había emociones dañadas, ¿no? Y de acuerdo a cómo estén nuestras emociones son nuestras reacciones. Bueno, esto me lo tomé a gracia porque no tengo un complejo con que si tengo mucho pelo o no. ¿Sí? Sé de toda la vida que mi papá era pelado y que en algún momento de mi vida iba a llegar, que se iba a acabar de a poquito, ¿sí? Todavía tengo algo como para decir que me pelo por voluntad propia, pero sé que en algún momento va a tener que decir, bueno, quedó lo que quedó. ¿Sí? Pero muchas veces nuestras emociones están dañadas y tenemos que lidiar con complicaciones que nos traen reacciones que nos salen de adentro y de repente no entendemos qué pasó. Bueno, es que las emociones justamente son esa reacción. A menudo nuestro problema es que tenemos la tendencia de irnos de un extremo al otro, es decir, de ser muy emocionales y hacer todo por emoción y responder todo por emoción y todo es, ay, todo a flor de piel, o hacer muros de contención para no expresar nada. Entonces están las personas muy emocionales, demasiado emocionales, que por todo se alegran y por todo se entristecen, y están las personas que son un ermitaño, que son un hielo viviente y no demuestran nada. Bueno, le quiero invitar a que abra Efesios 4:17. Vamos a leer este pasaje como base del pensamiento troncal, pero no lo vamos a hacer como base de toda la prédica, sino vamos a tratar de entender un poquito a la luz de toda la serie cómo es que encajan las emociones, ¿sí? Dice Efesios 4:17 al 24. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza,
se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo básicamente, y vamos a tratar de sacar si bien yo leí todo para que lo entendiéramos del pensamiento del apóstol, pero la idea es poder sacarnos esa ropa vieja que trae aparejada deseos y cuestiones de nuestra vida que no están bien o que no están de acuerdo a la verdad enseñada en Jesucristo, para vestirnos de un nuevo ropaje que tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo cae esto en nuestras emociones? Bueno, necesitamos un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio, pastor? Es la habilidad de demostrar las emociones cuando éstas son positivas y de ayuda, y también dominarlas cuando son negativas y destruyen. No al revés, ¿sí? Cuando son positivas y construyen y edifican a los demás, está buenísimo, ¿sí? Que podamos demostrarlas. Pero cuando son negativas y destruyen a otros, bueno, es necesario que podamos dominarlas, ¿sí? Y voy a hablar de dominio y no de represión de la emoción, ¿sí? ¿Ok? Bien. Muy bien. Así que, ¿por qué esto es necesario, este equilibrio? Porque muchas veces como personas dependemos mucho del apoyo emocional. Es decir, por ejemplo, hace un ratito estábamos ensayando y salió una canción nueva, ¿no? Y tiraron un nombre de una canción y yo empecé a tocarla porque la sabía y salió y como la canción era jolgoriosa y empezamos, ¿no? Hasta que Jazmín dijo, tenemos que ensayar las otras. Claro, controlémonos, por favor. ¿Sí? Porque hay que ser equilibrados, ¿sí? Porque a veces cuando nos emocionamos y nos dejamos llevar por las emociones demasiado, Satanás puede servirse de las emociones porque las emociones muchas veces son un sube y baja. ¿Y está mal que sean un sube y baja? No, al contrario, es la naturaleza de las emociones. De repente usted sintió olor a podrido y hizo, ¿verdad? ¿Y lo pensó? No. Es una emoción, le quiero decir que eso es una emoción que sale de adentro y simplemente se expresa en un gesto, ¿sí? Así que Satanás, cuando nosotros nos dejamos dominar por las emociones, simplemente puede servirse de las emociones para llevarnos a hacer su voluntad y alejarnos de la voluntad de Dios. Aún le voy a decir esto, si usted no cae dentro de lo que se llama una persona emocional, vio que nosotros decimos, pero este es re emocional, y llora, ve una novela y llora, y cuando ve a la familia o despide en el aeropuerto a alguien, llora, y cuando está contento que hizo un gol River, grita como loco porque las emociones lo dominan, y cuando ve a alguien que qué va, y cuando está triste lo ves que está re triste, y hay otros que no, que parece como que no tienen emociones. ¿Conocen gente así como que no? Sí, ¿y cuándo se le mueve un pelo? Bueno, todos tenemos emociones. Aún si no sos una persona emocional, también tenés emociones, ¿sí? Así que codear al que está al lado y decirle no te hagas, también te pasa. Así que el tema no es si tenemos o no tenemos emociones, sino administrarlas saludablemente. Y eso es lo que vamos a hablar. Cómo administrar saludablemente las emociones, ¿sí? Así que, ¿cuántos pasos te voy a dar para administrar saludablemente? 3, muy bien. Y el primer paso es reconocer mis emociones. Tengo que reconocer mis emociones. Quiero definirlo desde la psicología, ¿sí? Y discúlpenme si erro en alguna cosa, pero bueno, traté de buscar información dentro de mis recursos. Las emociones desde la psicología dice que son reacciones de valencia afectiva, o sea que se valen del afecto, ante determinados estímulos, que pueden ser externos, algo que vemos, vivimos, o internos como un pensamiento o un recuerdo. Las emociones desatan un conjunto de respuestas hormonales, neuroquímicas, que producen un estado de activación, impulsándonos a la acción inmediata. Suelen ser experiencias relativamente fugaces
que generan un alto grado de placer o displacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene una experiencia o tiene, de repente se cruza con una persona, cuando le pasa algo en la calle, cuando viene a la iglesia y entra, usted tiene una emoción que empieza a trabajar en su vida. Por ejemplo, si ve a un hermano que le agrada, dice, ¡ah, mira, está el hermano aquel! Y como que, ¡ah! Bueno, esa es una emoción expresada y lo que sucede es que nuestras neuronas empiezan a trabajar y empiezan a distribuir químicos en nuestro cuerpo que nos hacen reaccionar de determinada manera. Y eso tiene que ver con la buena experiencia anterior o recuerdos buenos anteriores o la mala experiencia. De acuerdo a lo que sea, bueno o malo, vamos a reaccionar de diferente manera según nuestras emociones nos indiquen. ¿Me está siguiendo? Dice la psicología, o por lo menos hay un consenso general, que se puede hablar de 6 tipos de emociones básicas. Si usted vio la película Intensamente, la va a reconocer. El miedo, la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa y la alegría. ¿Sí? Dice, como que estas son básicas, hay un consenso general, no quiere decir que son las únicas, pero que estas 6 emociones son las básicas. El miedo, la ira, el asco, la tristeza, la sorpresa y la alegría. Sin embargo, dice que la psicología también, que el rostro humano puede demostrar o puede crear más de 7.000 expresiones diferentes que reflejan una gran variedad emocional. Así que mire si hay emociones. ¿Se da cuenta? Todo eso pasa en nuestro cuerpo y usted a veces no quiere, pero de repente reaccionó, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para reconocer mis emociones? Las tratamos de definir. Sea consciente que usted tiene emociones. Se haga, no se haga, se piensa que es muy duro. No, yo soy... Usted tiene emociones, ¿sí? ¿Bien? Y la que haya sucedido en su vida, sea bueno o malo, va a hacer que esas emociones se manifiesten en reacciones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Esto es todo teórico, ¿sí? ¿Cómo hago para reconocer entonces mis emociones? Lo primero que tengo que hacer es identificarlas. No todos tenemos las mismas emociones, no todos somos iguales, pero todos tenemos emociones. No todos las vamos a expresar igual, pero todos tenemos emociones. Miren, todos nos exponemos a situaciones que nos producen reacciones. Y muchas veces hay gente que levanta muros para no expresar sus emociones porque han sido lastimados o simplemente porque quieren ocultar algo de su personalidad o algo que sucede dentro, un mal sentimiento, un mal pensamiento, y entonces reaccionan frente a algo. Lo importante es que usted se dé cuenta de que hay una emoción detrás de una reacción. ¿Y cuál es esa emoción? Identificarla en su vida, ¿sí? Y quizás una vez que la identifique, empezar a trabajar en de dónde proviene ese tipo de emoción, si es buena o mala. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Muchos pasos hoy. Identificar mis emociones, ¿sí? Lo segundo que tengo que hacer para reconocer mis emociones es darle gracias a Dios porque soy un ser emocional. Dígale gracias, Señor, porque tengo emociones. Es maravilloso. Dios nos creó emocionales. A veces pensamos que no es bíblico ser emocional, pero Dios nos creó emocionales. Dios usa las emociones. Dios nos hizo con un ADN emocional con un propósito. Y si usted recuerda la historia bíblica de Elías, ¿se acuerda? Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento, en un día estaba enfrentándose a 400 profetas de Baal. Tuvo una gran victoria sobre esos profetas y después parece ser que esa gran victoria produjo un gran cansancio y entonces fue y tuvo como un acto de depresión. Y en ese acto de depresión dice, él se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. En un acto emocional, Elías, el gran profeta que había derrotado a los profetas de Baal. ¿Cuánto pasó? No, pero su vida estaba en decadencia. Pasó un día. ¿Cuántas horas pasaron? Que hizo caer fuego del cielo, de repente estaba deseando morirse. Entonces, tengo que entender de que soy un ser emocional y darle gracias a Dios porque hay emociones en mi vida. Porque si Dios puso emociones en mi vida, es porque tienen un propósito. ¿Amén?
Entonces identifico mis emociones, doy gracias a Dios porque tengo emociones, pero no actúo en función de ellas. Tercero, no hay que actuar en función de las emociones. Miren, los cambios emocionales son constantes y naturales. ¿Se ha sentido que un día estaba feliz y que toda la vida le sonreía y que todas las luces eran más blancas, los pájaros tenían más colores, las flores estaban floreciendo y si no había frutos rojos? Y al otro día era otoño. ¿Le pasó? A todos nos pasa. ¿Sabe por qué sucede eso? Por las emociones. Parece ser que el ser humano, y las emociones funcionan así, que siempre que tenemos un pico de emociones saludables, no saludables, de alegría, ¿no? Esas que nos hacen sentir bien, felices, parece ser como que somos propensos a tener una bajada muy grande. Entonces, si usted el día que está emocionado y está feliz y usted está pum para arriba y sale y va a ir a la tarantela en la vereda, al otro día, cuando no esté así, se va a culpar a sí mismo. Entonces usted tiene que buscar no actuar en función de las emociones, sino entender sus emociones y entender que un día va a estar pum para arriba, darle gracias a Dios porque hoy estoy de ánimo, pero cuando está pum para abajo, también darle gracias a Dios. Y entender que si yo hice un esfuerzo muy grande el día anterior porque estaba feliz, me sentía de ánimo, tenía ganas de trabajar, así que me bajé 3 camiones de cemento, el otro día va a estar arruinado, cansado, le va a doler la espalda, la ciática también, ¿sí? Y si no, pregunte a algún hermano que tiene. Le va a doler la ciática y encima va a estar deprimido. ¿Y qué va a decir como Elías? Mejor quítame la vida. Quiero morirme. ¿Por qué? Porque su emoción le va a decir, me quiero morir. Como al otro día quería vivir en ese momento. Entonces no tenemos que guiarnos, porque cuando nosotros hacemos un hábito de guiarnos por las emociones, estamos expuestos a decisiones drásticas en nuestra vida que nos pueden llevar. El día que estamos bien, de 10, pero el día que estamos mal, ¿me está siguiendo? Ahora, cuando uno ve este estado, ¿no? Cuando uno está mal, porque a todos nos pasa que estamos esos días que estoy re cansado, nos pasa que pecamos, que hicimos cosas que estaban mal, sabemos que nosotros tenemos la culpa, vamos a Dios, le pedimos perdón, pero bueno, nos sentimos mal y ahora cómo la remontamos esta. Bueno, hay 3 cosas que usted debería hacer. En primer lugar, no autocriticarse, como Elías, no comience a clavarse clavos, a latigarse, no, simplemente entienda que usted está cansado, que usted está emocionalmente bajoneado. Identificar las emociones tiene que ver con entender de que mi emoción está pum para abajo. No empiece a pensar que es un miserable. Usted vale lo mismo que ayer que era feliz de la vida. Vale lo mismo. No cambió su valor y Jesús pagó el mismo precio por usted. Ayer que estaba bien y hoy que está mal. ¿Sí? Y en tercer lugar, no se queje y murmure diciendo, ayer que era tan feliz y mirame cómo estoy expuesto a mis emociones y el pastor dijo que teníamos que ser equilibrados y yo mirame acá, ahora estoy triste. No, quédese tranquilo, hoy es un día donde no está pum para arriba. Emocionalmente usted está, dígalo así, más tranqui si quiere aceptarlo. Hoy estoy, tranqui, ¿sí? No podemos estar todos los días pum para arriba porque es una emoción, ¿sí? Y entonces le dije que debo reconocer mis emociones, ¿sí? Y tengo que enfrentar mis emociones, ¿sí? Tengo que enfrentar a mis emociones. Usted no se tiene que quedar, bueno, ya está, ya me di cuenta que estoy bajoneado. Bueno, usted tiene que, para enfrentar sus emociones, una vez que las reconoció, que las tiene enfrente, decir, bueno, más o menos yo funciono así, tengo que tener un día más tranquilo. Y bueno, Señor, usted puede orar. Dice, Señor, en este momento me siento deprimido, así que voy a tener que descansar. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Elías cuando se sintió deprimido? Dios agarró, le dio de comer y lo hizo descansar. Descansó, le dio de comer, lo hizo descansar. Él estaba emocionalmente exhausto, Dios lo entendió y lo hizo descansar. ¿Usted qué tiene que hacer? Usted tiene que orar y usted tiene que decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy estoy cansado, estoy casi deprimido. Y como yo sé que vos me entendés, y esta es la emoción que me está pasando ahora, necesito reponerme y sé que vos me das nuevas fuerzas. Y sé que tu palabra dice que vos das fuerza al cansado. Sé que tu palabra dice que nosotros nos podemos renovar en vos, que vos podés transformar mi corazón.
Así que voy a pasar tiempo contigo, Señor. Voy a permitir que me fortalezcas. Cuando usted hace esto, Dios empieza a obrar en su vida. Si usted no hace esto, Dios no puede obrar en su vida porque Dios obra en donde nosotros le dejamos que Él obre. ¿Sí? Él es un Dios amoroso y personal que trabaja con aquellos que se disponen a que Dios trabaje en ellos. Entonces, debo enfrentar mis emociones. Y Proverbios 4:7 dice así. Proverbios 4:7, si usted lo quiere buscar y remarcarlo en su Biblia, dice algo así, Proverbios 4:7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. O sea que tenemos que ver más allá de nuestros sentimientos y emociones. Miren, es necesario fijar nuestra mente y nuestros ojos en la palabra de Dios, la cual permanece estable y para siempre. Es ahí donde tenemos que descansar y actuar en función de la palabra de Dios. Miren, si usted desea ser alguien comprometido con su crecimiento, con su transformación, usted debe descansar en la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo y no por las emociones. Miren, cada vez que surge una emoción o un sentimiento, póngalo a prueba. Esto es sabiduría. Póngalo a prueba para ver si concuerda con la palabra de Dios. Si no concuerda con la palabra de Dios su emoción, dice, me quiero morir hoy. No, hoy quiero alimentar a los niños del mundo. Hermoso. Vamos a leer la Biblia a ver qué dice. Si no concuerda, el Espíritu Santo se lo revelará y usted lo tiene que resistir. Porque nosotros identificamos muy bien las emociones cuando son tipo depresivas, cuando nos lastiman. Pero a veces hay emociones que parecen muy buenas. Pastor, quiero ir todos los días a la iglesia. Eso es una emoción. Porque si usted viene todos los días a la iglesia, se va a quedar de la puerta para afuera. Porque el pastor no viene todos los días a la iglesia. Le cuento. Porque no vivimos por emociones. Tenemos que vivir en sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Bien? Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer mis emociones. ¿Sí? Que somos seres emocionales y que hay emociones que nos pueden dominar si nos dejamos llevar por ellos y llevarnos a lugares donde no es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Lo segundo que tengo que hacer, tiene que ver con esto que estábamos diciendo recién, es actuar con sabiduría. Miren, una de las diferencias entre las emociones y la sabiduría es que la sabiduría espera el momento adecuado para actuar, el momento oportuno, el momento justo, mientras que la emoción siempre quiere actuar ya. ¿No le pasó ir a comprar algo y que el vendedor dijera, esto te queda? Sí, eso es para mí. Bueno, le quiero decir que la venta se basa en las emociones. Cuando el vendedor captó tu emoción, lo que había en tu interior, chao, ya está regalado. Si actúas por emociones vas a gastar en donde no tenías que gastar. Dices, pero no tengo más, pero te lo vas a gastar. ¿Por qué? Porque te dejás llevar por la emoción y lo compraste y te endeudaste y lo pagaste con tarjeta, porque total lo pago después. Emoción. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar con sabiduría, tenemos que controlar nuestras emociones y no permitir que ellas nos dominen. Miren, de hecho en la vida espiritual que algo nos toque emocionalmente no quiere decir que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer algo. ¿Sí? Ay, pastor, pero yo me senté y lloré y sentí la presencia de Dios. No estoy diciendo que Dios no pueda tocar las emociones ni que no use las emociones para llevarnos también a su presencia, como nos puede usar la mente, como puede usar diferentes medios que están dentro de nuestro ser para llevarnos a su presencia. Ahora, cuando yo me guío solamente por la emoción para determinar lo que es la voluntad de Dios porque sentí una emoción, le quiero decir que estamos errados. ¿Sí? Entonces, miren, siempre que tenemos que enfrentarnos a una decisión difícil, lo más sabio es esperar
hasta recibir una respuesta clara de parte de Dios respecto del asunto. Pero pastor, lo tengo que decidir ya. Bueno, ¿y qué es lo que te apura? Veamos qué es lo que te apura y de acuerdo a lo que te apura veamos si realmente estás apurado o vos querés decidir. Es que es la chica que me gusta. Tengo que saber ya, Señor. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras acciones como hijos de Dios deben nacer de una sabiduría fundamentada en la reflexión y en la reflexión bíblica. Tenemos que entender, si usted no tiene una respuesta clara de parte de Dios, una base bíblica para tomar sus decisiones, no tome decisiones. No puede tomar decisiones por emoción. Ay, pero yo quería ayudar a aquel acá. Quería hacer aquello, pastor, y me pareció que era tan bueno. Sí, nadie le dice que era malo. Pero si usted basa todas sus decisiones en las emociones, va a terminar fracasando. ¿Sí? Entonces tienen que nacer de la reflexión. De hecho, si usted lee Proverbios 1, el sabio nos va relatando un montón de cuestiones y le dice al hijo que atienda la sabiduría. De hecho, le dice en el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Miren, si usted lee, lo que hace el sabio es, de alguna manera, mostrar un contraste, y no en todo, pero en muchos ejemplos que da. Por ejemplo, habla de los jóvenes que van presurosos, tienen los pies presurosos para hacer el mal. Vamos a agarrar a aquel, vamos a robarle, vamos a tener el dinero de ese. Emociones. Me acuerdo que una vez tenía un compañero de seguridad en un comercio donde trabajaba y él me explicaba, me dice, cuando uno tiene un arma y tiene que usarla, lo que tiene que hacer es gastar todo el cartucho de balas en ese acto. Y digo, ¿por qué? ¿Cómo le va a disparar tanto a una persona? Porque entonces te declaran como un acto emocional. Porque no pudiste parar. Yo me sorprendí tanto, digo, ¿y cómo? Claro, él trabajaba en prefectura, entendía más o menos, no sé los gendarmes si me enseñan esto, no sé, los que trabajan en el, no sé, bueno, él lo sabía, no sé por qué sabía eso, pero lo sabía. Pero claro, porque las emociones muchas veces nos demandan una respuesta ya, pero la reflexión nos lleva a pensar. Entonces siempre se deben medir las emociones a la luz de la sabiduría. ¿Necesito esto ahora? ¿Tengo que mostrar esto? ¿Tengo que hacer aquello? ¿Por qué? Porque las emociones no son confiables. Y el autor de Proverbios entiende esto, entonces muestra el contraste entre la sabiduría y las emociones. Y los ejemplos que va dando nos van mostrando cómo las emociones llevan a una mala vida y terminan mal. Dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire, si usted quiere entender sus emociones, no tiene que recurrir a usted mismo. Usted tiene que recurrir a Dios. Y Dios le va a mostrar. Tiene que adquirir sabiduría y entonces va a entender sus emociones. Miren, si damos rienda suelta a los sentimientos, vamos a crear problemas en nuestra vida. Nos vamos a desviar de la voluntad de Dios y vamos a caer en la voluntad del engañador que es Satanás. Miren, tenemos que vivir no por emociones. La vida cristiana se vive por fe. Tenemos emociones, pero se vive por fe. Una persona que se deja llevar por las emociones es alguien que se ve afectado fácilmente, tocado por las emociones. Pero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Usted puede ser una persona que sea más expresiva de sus emociones. Todos tienen emociones. A pesar que ahora estén todos serios así, algo sucede en usted. ¿Hay algún químico que está haciendo como una efervescencia en usted o no? Quizás se está enojando porque el pastor la está haciendo larga. No lo sé. Pero estar consciente de que hay emociones en nuestra vida nos va a ahorrar dolores de cabeza. Usted tiene que saber.
Usted tiene que entender, solamente tiene que conocerse a sí mismo. ¿Qué cosas me afectan? ¿Qué cosas están jugando algo? ¿Por qué no reacciono ante ciertos hechos? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué emoción está jugando? Porque detrás de una emoción quizás hay un recuerdo, quizás hay una experiencia, quizás hay una herida o algo que está jugando un papel importante en mi vida y está terminando dominando mis decisiones a través de esa emoción. ¿Se da cuenta? Entonces usted lo que tiene que hacer es orar lo que decía el salmista en el Salmo 26:2. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Examinarse, examinarse. Ir delante de Dios cada mañana, Señor, examíname. Pasé esta situación, Señor, ¿por qué me sucedió esto? Examíname, mostrame. Mirá mi corazón y mostrame. Muy bien, entonces te dije que tenías que reconocer tus emociones. ¿Sí? En primer lugar, reconocer tus emociones. Segundo, actuar con sabiduría, ¿sí? Que es conocerse y poder examinarse. Y en tercer lugar, lo que tengo que hacer para poder dominar mis emociones es mirar a Jesús y aprender de Él. Mirar a Jesús y aprender de Él. Mirar cómo Él vivió y aprender de Él. Dice Hebreos 4:15, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos comprende. Jesús nos comprende. Él vivió y sufrió cada emoción y sentimiento al igual que nosotros. ¿Qué es lo que te está pasando? Bueno, eso Jesús lo vivió. Eso Jesús lo sufrió. Pero Él no tuvo pecado. ¿Cómo es que evitó pecar Jesús? ¿Cómo es que Jesús pudo evitar caer en la trampa de una emoción? Porque no cedió ante los sentimientos que estaban mal ubicados. Jesús reconoció su emoción, reconoció su sentimiento, se dio cuenta de lo que le pasaba y actuó con sabiduría. Fue al Padre, el Padre le reveló qué era lo que había en su corazón y entonces se despojó de su emoción y actuó con sabiduría y prefirió hacer la voluntad del Padre y no su voluntad. ¿Cómo sucede esto en una vida? ¿Cómo sucede en la vida de Jesús esto? Bueno, básicamente, cuando usted lee los evangelios para poder mirar a Jesús y cómo Él vivió, ve que la Biblia nos enseña que desde muy temprana edad Jesús ya estaba estudiando la Biblia. Ya tenía la palabra de Dios en su corazón, ya sabía. De hecho, en un momento se pierde de sus padres y él dice, era necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Y él estaba discutiendo con los sabios de su época. ¿Por qué? Porque él ya sabía la palabra de Dios. Su corazón estaba inundado de la palabra de Dios para poder enfrentar cada aspecto de la vida. ¿Se da cuenta? Muchas veces tenemos emociones y tenemos tantas emociones y tan poca palabra de Dios que no podemos hacerle frente. Cuando sintió hambre vino el tentador, lo tentó con comida y él tenía palabra de Dios. Cuando él tenía que cumplir su misión, vino el tentador y le dijo, te voy a dar todo este dominio, y él tenía palabra de Dios para responder. Se da cuenta que Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, jamás nosotros podremos decir que no a nuestros sentimientos si no llevamos en nuestro interior un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Por eso, venga a los grupos de discipulado. Venga, porque ahí vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a aprender. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas como Jesús. La mayor preocupación de Dios es que maduremos hasta ser como Jesús, humilde, apacible, manso, tierno, que el fruto del Espíritu Santo salga de nuestra vida y de nuestro interior. Toda personalidad, no importa las heridas pasadas o presentes, pueden proyectarse hacia la persona de Jesús. Cualquiera puede seguir a Jesús y cualquiera puede ser transformado a su imagen, ¿sí? Por eso tenemos que cambiar la comprensión en lugar de dureza, ¿sí? A pesar de lo que haya hecho yo o lo que haya hecho alguien o dejado de hacer que nos haya afectado, el mensaje que debemos dar todo el tiempo a nosotros y a los demás: comprendo lo que estás pasando, comprendo cómo te sientes, pero permite que te declare lo que dice la palabra de Dios.
no tienes por qué quedarte de esa manera. No te tenés que quedar así. No tenés por qué vivir así. Es posible cambiar. Miren, el que ha sido herido, hiere. Pero el amor puede sanar y puede cambiar vidas. El amor puede sanar y puede cambiar vidas. Mirá, Satanás quiere que solo te guíen tus sentimientos. Satanás quiere que si estás enojado te guíes por ese enojo. Que si estás lastimado te guíes por esa herida en tu corazón. Quiere que desarrollemos en nuestro interior una dureza, muros que no permitan que salgan nuestras emociones. Y que seamos cristianos hipócritas. Porque en nuestro interior todo está mal, pero por afuera todo parece que está bien. Y como no reaccionamos a nada, todo está bien. Pero también Satanás tiene la estrategia de que seamos dominados por nuestras emociones. Entonces el día que estamos bien, bárbaro, pastor, vine a la iglesia, le prediqué a todos mis compañeros y hice mi devocional todos los días de la semana, hice el vida discipulé y arranqué con todo, me aprendí el versículo de memoria de Juan 15:5 y ya me estoy estudiando el próximo. Y a la próxima semana no vino a la iglesia, ya como no vino, más culpable. Y no le voy a mandar mensaje al pastor que no fui porque me sentía mal, no. Y encima, bueno, el día discipular, no. ¿Cómo me voy a agarrar esto? Mirá, si soy un hipócrita, mirá qué mal que estoy, ahora me quiero hacer el cristiano porque agarro el libro y al grupo no voy a ir al grupo, porque no tengo los días hechos. Y así, y Satanás quiere que vivamos en una vida de constante sub y baja, pero en calidad de creyente no nos debemos dejar dominar por las emociones. La pregunta es, ¿sentimientos o decisión? ¿Cómo nos guiamos? ¿Por el sentimiento o por la decisión? Miren, en los próximos días vamos a estar recordando la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Pero un poquito antes de la crucifixión sucedió algo. ¿Sí? Y dice que estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que hasta caía en la tierra. Jesús oraba y expresaba sus sentimientos al Padre. Y le dijo, esto es lo que yo siento, no quiero ir a la cruz. Me va a doler, me siento que no es justo que yo vaya a la cruz. ¿Usted cree que Jesús dijo eso? Te quiero decir que Jesús dijo eso. Porque no era justo que el justo pague por los pecadores. Pero Jesús le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Usted cree que Jesús transpiraba sangre porque quería ir a la cruz? Jesús no quería ir a la cruz y se lo declaró al Padre. Jesús tenía una decisión y no dejó que las emociones nublaran su determinación, pero reconoció que había sentimientos en su vida, que había una emoción innegable. ¿Qué le dijo? La carne es débil. La carne es débil. ¿Qué le quiso decir Jesús a los discípulos cuando le dijo la carne es débil? Tengo emociones. Muchachos, si fuera por mí no voy a la cruz. Si fuera por mí. Pero el espíritu está dispuesto. Entonces, ¿cómo evito dejarme llevar por las emociones? Recuerden que los sentimientos forman parte del alma. Y el alma está compuesta por la mente, por la voluntad y por las emociones. Escuche ahora. Cuando nosotros venimos a Jesús y nos proponemos vivir una vida nueva, por lo que dice Corintios 5:17, que somos una nueva creación y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero no se nos prohíbe pensar, como vimos la semana pasada. No es que ahora, bueno, listo, ahora ya no pienso más, soy un robot. No. Lo que se nos dice es que hay que aprender a pensar de una manera nueva. No se nos prohíbe tomar decisiones, ni dejar a un lado nuestros deseos, sino rendirle a Dios nuestra voluntad y decidir a favor de actuar según los deseos bajo la guía del Espíritu Santo. Y no se nos prohíbe sentir, sino que debemos aprender cómo expresar esos sentimientos como corresponde. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Bueno, tenés que aprender a expresar tus sentimientos. Miren, Jesús no sentía ganas de ir a la cruz,
pero se resistió a esos sentimientos. ¿Qué hizo? ¿Los tapó, los tiró en el tacho? No, los sujetó sus emociones a la voluntad del Padre. Y dice Hebreos 5, 7 al 9, en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren si Jesús se hubiera dejado llevar por la emoción. Si Jesús hubiera dejado llevar por el sentimiento, pero Jesús nos ama a todos, ¿qué sentimiento iba a tener? Jesús no quería ir a la cruz, pero mediante que sujetó sus emociones a la voluntad del Padre, llegó a darnos la mejor expresión de amor que nadie podía dar a la humanidad. Morir en la cruz por vos y por mí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos vivir una vida con nuestras emociones sujetas a la voluntad de Dios? ¿Cómo sanar y administrar saludablemente mis emociones? Reconocer mis emociones, actuar con sabiduría y mirar a Jesús y aprender de Él. Ahora quiero detenerme aquí porque te hablé de cómo administrar las emociones, si te diste cuenta. Pero muchas veces venimos hasta este momento y nuestras emociones están heridas. Porque pasó algo en el pasado. Sucedió algo que hizo que llegáramos acá con una mancha, con una herida, con un corte en el corazón, con alguna emoción dañada. Pero Dios quiere sanar y puede sanar tu corazón. Dice Jeremías 30:17, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado desechada, la pobre Sión, la que nadie le importa. Dios quiere y puede sanarte. Es lo primero que te quiero decir, que Dios quiere y puede sanar tu corazón. ¿Y cómo sana Dios mi corazón? Dios sana tu corazón a través de su amor y su perdón. ¿Cómo podemos ser sanos en nuestras emociones? Si hemos llegado hasta aquí, ya la vida la vivimos. Ya lo que hemos pasado en nuestra vida, nuestras malas decisiones, ya está. Ya lo hicimos. Pero dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Te quiero decir algo, y si no me escuchaste hasta acá, te dormiste, te pasó algo, tus emociones te jugaron en contra, y te quiero decir algo y quiero que te quede bien claro. No podés ofrecer lo que no tenés. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que no puedo perdonar si yo no he sido amado, si no he sido perdonado. No puedo amar a menos que haya conocido el amor. ¿Cómo hago para amar a aquellos que me están crucificando? Jesús aprendió a amar de acuerdo a su obediencia. A los que lo traicionaron. A aquellos que lo estaban crucificando. A aquellos que un día, como hoy leía Lorena al principio, le ponían las palmas y decían, bendito el Rey, Hosana. Pocos días después, crucifícale. ¿Cómo hacemos para amar a eso? ¿Te ha pasado en tu vida que hay alguien o algo que ha herido tus emociones? Bueno, te quiero decir que hoy podés abrir tu corazón al amor y al perdón de Dios. Que lo único que puede sanar tus emociones son las heridas que Jesús sufrió en la cruz. Él sufrió y tuvo heridas para que tus heridas sean sanas a través de su sangre. Él pagó ese precio. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro. Y que identifiques ese sentimiento. Que identifiques esa emoción, algo que está dañado en tu vida. Y si no, pedirle a Dios, decirle, Señor, mostrame si hay algo que en mi vida está dañado y que toda la vida decidí erróneamente
porque actúe en función de esa emoción, hoy quiero que me lo muestres. Soy un ser emocional gracias a que vos me creaste a mí, así. Pero hoy no quiero actuar más por emociones, quiero actuar con sabiduría, a la luz de tu palabra. Quiero ser un hijo tuyo transformado también en mis emociones. Quiero que vos sanes mis emociones. Quiero ver a Jesús y aprender de Él. Y que mis emociones no me dominen, sino que poder llevar esas emociones a tu obediencia. No sujetarme yo a mis emociones, sino que ellas se sujeten a tu voluntad, porque soy una persona sana en tu perdón y en tu amor. Yo sé que hay muchos que necesitan perdonar, que necesitan ser sanos y que no se dan cuenta cómo deciden vez tras vez mal en su vida porque sus emociones están dañadas. Hay patrones de conducta frutos de emociones dañadas, de heridas que tienen en el corazón y que cada vez que ven algo vuelven de nuevo al mismo patrón, porque tratan de que su herida no sangre más, de que su corazón no quede expuesto ante los demás. Pero te digo, mi hermano, que Jesús ya pagó en la cruz por tus pecados, que ya pagó en la cruz para sanar tu corazón, para sanar tus emociones, para que sigas viviendo así, dependiente de otras personas, de la aprobación de otros, dependiente de caerle bien a alguien más, ofendiéndote por todo, tomándolo todo personal, creyendo de que no valés lo suficiente, creyendo que el hacer la voluntad de Dios va a venir por una emoción, creyendo de que vas a tener que sentir para que sea de Dios. Te quiero decir, mi hermano, que hoy podés venir a los pies de la cruz y decirle: Señor Jesús, necesito ser sano. Ya me equivoqué bastante. Necesito que sanes mi corazón. Por eso, Señor, recibo tu perdón. Decile al Señor Jesús: Señor Jesús, yo recibo tu perdón, saná mi corazón. Necesito de tu amor. Entregale tu corazón al Señor hasta lo más profundo. Y no tomes esto como un momento emocional. Tómalo consciente de que estás entregando lo más profundo de tu corazón al Señor, en obediencia. Entrega tu corazón ahí al Señor. Dile: Señor, saname. Y para completar la sanidad necesitas seguramente perdonar gente. Gente que te ha herido. Y ahí en tu oración decirle: Señor, yo quiero perdonar a tal persona. Quiero perdonar a este que me dañó. Todos hemos sido heridos. Todos nos hemos enfrentado a situaciones que han tocado nuestras emociones para mal. Pero hoy todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de venir al Señor y ser sanados. Por eso, Señor, decidimos perdonar, a pesar de que no lo sintamos, a pesar de que nos cuesta, Señor, pero perdonamos a aquellos que nos han herido en el pasado, que nos han decepcionado. Gente de nuestra familia, gente que esperábamos más de ellos, pero nos decepcionó. Esto es algo entre vos y Dios, pero como familia venimos ante Dios para ser sanos. No podemos dejar pasar la oportunidad de que la sangre de Jesús nos limpie. Señor, necesitamos de tu sanidad, necesitamos de tu restauración.
invitar a que te pongas de pie y que podamos cantar esta canción una última vez. Después vamos a orar una vez más, pero que lo hagamos como una oración. Mantén tus ojos cerrados, sabiendo de que hay el hermano de al lado tuyo también se está entregando al Señor, está decidiendo cosas que han costado en su vida, cosas profundas y significativas, pero que el Señor está sanando. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Eres rey. Y ahora te invito a que hagas una oración más. Dios es un Dios de perdón y de amor y de nuevas oportunidades. Así que así como te da su amor y su perdón a vos, yo te invito a que puedas decidir en tu corazón en este momento darle amor y perdón a alguien más. Que no tomes revancha, que no hagas justicia por mano propia, que quizás hay gente en tu vida con quien estás desacuerdo y con quien estás distanciada, pero alguien que quiere ser transformado por Dios y vivir a la semejanza de Jesús es alguien que decide renunciar a su derecho de venganza, de justicia, y ofrece amor y perdón. Por eso decirle al Señor, y ahora en un momento más vamos a seguir cantando esta canción, pero decirle: vos sos el rey sobre esto, ya no es más mío, ya no tengo derecho a esto, decido amar, decido perdonar, decido dejar atrás lo que me hirió y empezar a ver otro futuro sin quedarme atado al pasado. Vos sos el rey de esto. Y si hay que hacer justicia, Señor, vos lo sabés, pero yo no lo voy a hacer. Hoy perdono, hoy decido amar, hoy decido dar una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas.